Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a iniciar ya la clase. Buenas noches, Lisa. Ya está gran parte de los estudiantes, ¿no? Solamente para comenzar, tengo aquí la lista de los estudiantes. María José Bernal, por ejemplo, me faltan sus datos todavía. José Carlos Céspedes también. Y bueno, ¿para qué seguir? Son varios, ¿no? Juan José, Abigail, Jimmy, José María, Natalie, Bella. Bueno, ¿quién más está? Daniel, Andrea, Helen, Esmeralda, Miguel, Nayelio, y son varios, ¿no? Entonces, no creo de verdad que sea tan difícil acceder a cuando se les da una petición, ¿no? O sea, súper fácil como es mandar sus datos, ¿no? Entonces, si es que se les complica enviar sus datos, me imagino cómo será pedirles otra cosa, ¿no? Entonces, no me decepcionen, jóvenes, envíenme sus datos. Por nada más no hemos podido iniciar la plataforma, porque no tenemos los datos de todos, ¿no? Y se nos va a hacer más difícil. No se olviden que el viernes hay un examen. Ok, vamos a iniciar la materia. Para el día de hoy tenemos planificado el avance de la unidad número 1, nociones básicas de la estadística. Se los voy a compartir enseguida. ¿Ya? Y necesitamos que lean. A las 19:30 tomamos asistencia, pero hasta entonces podemos ir avanzando un poco. Aquí está. Bien, esta es la unidad número 1, entonces, nociones básicas de la estadística. La función principal de esta unidad, o el objetivo, vendría a ser que ya se vaya conociendo poco a poco los términos que se utilizan en el ámbito estadístico, para que ya ustedes puedan hablar con propiedad en cuanto a estadística se refiere, ¿no? Y tengan conocimiento de algunos conceptos que se manejan de manera singular. Ya vamos a ir entonces iniciando esto. Veamos la definición. ¿Quién quiere leer, a ver, voluntariamente para empezar? ¿Quién quisiera leer las primeras partes? Yo, Lisen. Bien, Rosemary, por favor, ayúdenos con esta pequeña definición. Definición. Definimos la estadística como la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para recopilar, organizar, clasificar, agrupar, presentar y analizar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rosemary. Entonces, ¿qué es la estadística? Ya, la definición que podemos manejar de esta, que nos presenta esta lámina, es que la estadística es una ciencia, ¿ya?, que nos proporciona un conjunto de métodos, ¿ya?, métodos, técnicas o procedimientos. Entonces ya vamos a ver cuando estemos avanzando los diferentes métodos, ¿no? Ese conjunto de métodos que tenemos para trabajar con la información. ¿Ya? Pero lo que hacemos prácticamente son estos 4 pasos, ¿ya? La estadística es una ciencia que nos ayuda o que nos proporciona herramientas para que nosotros hagamos estos 4 pasos, que son los que ustedes tienen que hacer en el trabajo final, ¿no?, para el cual han conformado grupos. Me acuerdo que al final les hable sobre lo que ustedes ya tienen que hacer en forma grupal, ¿ya? Porque a veces se me olvida. Ustedes ya tienen que trabajar en grupo desde ahora. Bueno, prácticamente tendrían que haber trabajado desde la clase anterior, pero se los he dado para que vayan conociéndose un poco, ¿no? Para que, como muchos ni el número de sus compañeros manejan, por lo menos para que se conformen grupos. Y he visto que han estado conformando los grupos, ¿no? Eso es bueno. Ya desde esta clase tienen que empezar a trabajar entre ustedes. Para eso, al finalizar, les voy a dar unas pautas de lo que tienen que seguir. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la estadística? Se siguen estos 4 pasos o 4 etapas que tiene la estadística. Primero, la recopilación. Tiene que ver con el recojo de información de una sociedad, ¿no?, o de una muestra de la sociedad. Entonces, la primera etapa de la estadística viene a ser la parte en la que uno recoge información o la recopilación de datos, ¿ya? Una vez que ya tenemos los datos recogidos de la sociedad o de una muestra, nos tocaría la segunda etapa, que es la organización. Entonces, ya tenemos los datos, pues nos toca organizarlos, ¿no?
si es que dependiendo de las preguntas que hemos hecho, ¿no? Vamos a colocar las preguntas más simples, por ejemplo, el género femenino y masculino, ¿no? Entonces ya vamos organizando, vamos agrupando. Los que respondieron masculino, vamos a tantear cuántos son. Los que respondieron femenino, igual tabulamos su cantidad. Luego de que organizamos, hacemos tablas, hacemos gráficos, nos toca la tercera fase, que es la fase de presentación. En esta fase nosotros ya tenemos que mostrar un informe donde esté de manera resumida y clara la información que hemos recopilado en la etapa número 1, ¿no? Es como un trabajo final. Ya vamos a saber, si seguimos la misma pregunta, ¿no? Ya vamos a saber cuántos han respondido masculino, cuántos han respondido femenino. Podemos representarlo mediante una gráfica, ¿no? Puede ser una gráfica circular y diciendo qué porcentaje dijo femenino y qué porcentaje dijo masculino, ¿no? Entonces, esa pregunta tan simple ya puede presentarse, pero no es la única que van a trabajar, no van a hacer muchas preguntas y van a hacer diferentes gráficos, diferentes tablas. Entonces, en la tercera etapa estamos presentando nuestro trabajo y la cuarta etapa, perdón, o la cuarta fase, que es la más importante, hacemos el análisis. Cuando nosotros presentamos un informe, ya no termina el trabajo ahí, ¿no? No es como que yo le doy enviar y listo, ¿no? Y que el docente lo lea y que lo interprete a su manera, sino que ustedes tienen que hacer su análisis de qué es lo que significa los datos que ustedes han tabulado y que están presentando. Por ejemplo, vamos a suponer que de la pregunta que estamos haciendo, el género masculino y femenino, el 70% dijo masculino y el 30% dijo femenino, ¿ya? Suponiendo esos resultados, ¿cómo podrían ustedes analizar? Ya van a decir, bueno, una vez tabulados los datos obtenidos, podemos deducir que la mayoría, el 70%, ¿no? Más del 2/3 de las personas encuestadas son del género masculino, por lo tanto es muy representativo a ese género, ¿no? Porque las respuestas que han dado va a ser representativo al género masculino en su gran mayoría. ¿Ya? Entonces, ese es un pequeño análisis que se hace de esa pregunta, ¿no? Ustedes pueden hacer más análisis, ya pueden decir, o suponemos que en gran mayoría, o que los hombres están en más proporción que las mujeres, ¿no? Si hacemos ese análisis en Santa Cruz, por ejemplo, tal vez vamos a suponer, ¿no? Vamos a poder suponer que en Santa Cruz existen más varones que mujeres. Ese es un análisis que se puede hacer, ¿no? Entonces ya después, más adelante, se dirá si es que es válido o es inválido ese análisis, si tiene sentido o no. Pero entonces, eso es lo que se hace en la cuarta fase, en la cuarta etapa, ¿ya? El análisis de las preguntas que ustedes han tabulado, que han recogido información y que están presentando en un informe. Bien, entonces, ¿qué más nos decía acá? Datos con el fin de describirlos o de realizar generalizaciones válidas. Ya. Bien. Entonces, eso es la estadística, jóvenes, y esas son las 4 etapas o 4 fases que ustedes van a seguir en su trabajo final. ¿Tienen alguna duda de eso? Ninguna, muy bien. Prosigamos entonces a la siguiente lámina. Veamos los tipos de estadística. ¿Alguien que quisiera leer esto, por favor? Yo, Licen. Muy bien, Karina, ayúdenos con eso. Estadística descriptiva. Se denomina estadística descriptiva. ¿Empiezo de nuevo, Licen? Sí, por favor. Se denomina estadística descriptiva al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas y el análisis mediante algunos cálculos. Muy bien. Bien, entonces, para dar un pantallazo general, cuando vemos los tipos de estadística, decimos que hay estadística de 2 tipos, ¿ya? O hay 2 clases de estadística. La primera se llama estadística descriptiva, ¿ya? Y como su nombre lo dice, lo que hace es describir, ¿ya? La descriptiva describe. ¿Qué es lo que se hace en la estadística descriptiva?
Aquí simplemente nos dice, es el conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen, descripción de datos, como las tablas, gráficas y el análisis mediante algunos cálculos. Tal como se ve en esta imagen que está aquí abajo, ¿no? La estadística descriptiva es aquella que agarra la información, la tabula y nos los muestra en forma de tablas o en forma de gráficos. Aquí podemos ver, por ejemplo, con este pequeño gráfico, con el simple hecho de ver este gráfico, yo ya entiendo cuál es el movimiento que está sufriendo. Este puede ser el precio de un producto, por ejemplo, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Entonces, yo sé cómo se está comportando con este pequeño gráfico. Mediante este gráfico de aquí abajo, también me dicen, ¿no? Puede ser una encuesta esto. ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién está en segundo lugar? ¿Quién está en tercer lugar? Y puedo ver que no hay mucha diferencia tal vez entre el primero y el tercero, ¿no? Sin que me den los datos, yo con el gráfico ya puedo darme cuenta de que la cosa está un poco, tal vez todavía hay posibilidades de alcanzarlo, ¿no? El primero. Lo mismo con esta torta. Si aquí yo veo esto se llama gráfico de pastel o de torta, ¿ya? O gráfico circular, donde está el mouse. Si me muestran este gráfico, yo veo que el más grande es el azul, ¿no? Seguido por el amarillo, y que el más pequeño es el rojo. Ahora después se les da un nombre a esos pequeños colores, ¿no? El rojo puede significar, esto puede ser tal vez cuál es tu materia favorita, y el azul, aquí el azul le colocan que el azul es matemáticas, que el amarillo es deportes, no sé, ¿no? Así sucesivamente, y que este pequeñito es historia tal vez, ¿no? Entonces yo, con el simple hecho de ver una gráfica, yo puedo saber así nomás, en cuestión de segundos, que historia es una materia mala para los estudiantes, ¿no? Que no les gusta. No tengo que leer el por qué, no tengo que leer todos los pasos que han seguido. Con ese gráfico simplemente uno se da cuenta, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva se trata de eso. Agarra los datos, los tabula y los presenta en un informe para que se haga un análisis. Prácticamente lo que nosotros vamos a hacer. Bien, pero también tenemos que conocer el otro tipo de estadística, la estadística inferencial. ¿Quién puede leer eso, por favor? Yo le hice Ya, por favor, Yanis. estadística diferencial. Se denomina diferencial estadística al conjunto de métodos con los que se hace la generalización o la inferencia sobre la población utilizando una muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida confiabilidad que es la probabilidad. Muy bien. Entonces, esta estadística inferencial, ¿ya? Prácticamente empieza con las mismas palabras la definición, ¿no? Es un conjunto de métodos, solo que cambia su uso. ¿Para qué se utiliza la estadística inferencial? Dice, con la estadística inferencial se hacen las generalizaciones o la generalización o la inferencia, ¿ya? Es estadística inferencial, ¿ya? No diferencial, que son dos cosas diferentes. ¿Qué significa la inferencia? La inferencia tiene que ver como es como un sinónimo de ¿qué se llama esto? De una predicción, por ejemplo. Cuando ustedes infieren, y por ejemplo las mujeres son muy buenas para inferir, ¿no? Es cuando hacen generalizaciones. Las generalizaciones más comunes de las mujeres, ¿cuáles serían? A ver, todos los hombres son iguales, ¿ya? Esa es una generalización o una inferencia. ¿Y por qué las mujeres dicen que todos los hombres son iguales? Porque justamente le tocó un hombre, le fue mal, le agarra a otro hombre, le va mal, tienen otra pareja y les va mal, ¿no? Entonces, basado en esas tres relaciones, generalizan y dicen que todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces, se entiende el concepto de inferencia, ¿no? Eso es inferir, o eso es generalizar. Y la estadística inferencial se trata de eso. En prácticamente tomar una muestra pequeña y en base al resultado que yo obtenga de esa pequeña muestra, voy a inferir a toda una población. Lo que se hace generalmente en las elecciones presidenciales o de la alcaldía, ¿no? A ver, yo quiero preguntarle, cuando sacan esas encuestas en la tele de que quién va primero, quién va segundo,
¿Alguno de ustedes alguna vez le han preguntado por quién piensan votar? No sé si es que a alguien le tocó a ver y nos pueda decir. ¿A nadie le tocó? Ya, porque generalmente, ¿cómo es lo que se hace esas generalizaciones? Preguntan aproximadamente a unos, creo que son 300 y tantas personas, y ese resultado lo infieren a toda la población o a toda Bolivia, que son más de 10 millones, ¿no? Entonces, vean, eso es inferir, pero para eso se tiene que trabajar con técnicas estadísticas. Esas 300, pongámosle que son 400, esas 400 personas no van a ser escogidas al azar, ¿no? Hay un procedimiento científico para saber a quién le van a preguntar, de qué departamento va a ser, de qué clase social más o menos va a ser la persona, o de las diferentes, tiene que ser representativo de toda la población, ¿no? Las personas que van a encuestar. Bien, y cuando hablamos de estadística inferencial, al ser una inferencia o al ser una generalización, siempre se tiene que trabajar con un margen de error. Y ese margen de error se conoce como la probabilidad, ¿no? Siempre hay una probabilidad de que el resultado sea un poquito más o un poquito menos. Bien, entonces está bueno que se conozca esto, ¿no? Tenemos dos tipos de estadística, pero nosotros solamente nos enfocamos en el primer tipo de estadística, en la estadística descriptiva, ¿ya? Esta estadística inferencial, por lo general, se lleva en las universidades como estadística 2, ¿ya? Y la que nosotros vamos a ver se conoce como estadística 1. Así que la número 2, como no tenemos más que 3 años de estudio, no tocamos estadística 2, ¿no? Para los que desean continuar con sus estudios y sacar la licenciatura, ellos van a llevar estadística 2 ya en la universidad, ¿no? ¿Saben ustedes, sabían, verdad, que tienen la posibilidad de saltarse a la universidad? ¿Han hablado sobre eso? A ver, coméntenme si sabían o no sabían. Sí, Licen. Sí, ¿no? Ya Yo no sabía. Ah, ya. Porque que yo sepa, tienen unas reuniones con la directora al inicio, pero para los que tal vez no estuvieron o han entrado tarde, ¿no? Se han conectado después de eso, tienen la opción de, después de los 3 años de estudio en el instituto, tienen la opción de saltar a la universidad. Creo que tienen convenios con 3 universidades para que ustedes puedan terminar la licenciatura. Y ahí van a ver estadística 2, ¿ya? Este tipo de estadística que estamos viendo, con el cual se hacen inferencias y generalizaciones. Muy bien. Nosotros entonces nos basamos ahora en la estadística descriptiva. Vamos, avancemos. ¿Quién quiere leer esta parte? Yo voy a leer, Licen, otra vez. Karina, muy bien. Vamos a silenciar a Ricardo entonces. ¿Ya? ¿Puede leer, por favor? Tipos de estadística: estadística descriptiva, estadística inferencial. Estas dos partes de la estadística no son mutuamente excluyentes, ya que para utilizar los métodos de la inferencia estadística se requiere conocer los métodos de la estadística descriptiva. Muy bien, gracias. Entonces, estas dos estadísticas que estamos viendo no son, como dice su compañera, no son excluyentes entre sí, ¿ya? No quiere decir que cuando ustedes trabajen con un tipo de estadística ya no puedan trabajar con el otro tipo, sino que más bien son complementarios entre sí, ¿ya? Porque para llevar la estadística inferencial hay que primero pasar por la estadística descriptiva para obtener datos, para poder hacer esos cálculos, ¿no? Bien, vamos a la siguiente lámina. Bien, vamos viendo ciertos conceptos básicos. Empecemos con el de población, ¿ya? ¿Qué es la población? Vamos a pedirle, por favor, a alguien voluntario que quiera leer. Yo, Licen.
Ya, HP, no sé quién es HP. Por favor, cámbienle el nombre a su Zoom. Creo que ya hablamos en la clase anterior. Nicole, por favor, usted lo puede leer. Conceptos básicos. En forma general, en estadística, se denomina población a un conjunto de elementos, entre paréntesis, que existen, que consiste de personas, objetos, etcétera, que contienen una o más características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa que se pueden medir en ellos. Por ejemplo, los empleados en una empresa en un día laborable constituyen una población en la que cada empleado, unidad de estadística, tiene muchas características a ser observadas, como por ejemplo, sexo, estado civil, lugar de procedencia, grado de institución, etcétera. Características cualitativas, o números de hijos, ingresos, mensualidades, etcétera. Características cuantitativas. Muy bien. Bien, entonces empecemos por el concepto de población. ¿Qué es población? En términos generales, podríamos decir que la población somos cada uno de nosotros, no cada uno de los habitantes de un determinado territorio, como la población de Santa Cruz, la población de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Población de La Paz, etcétera, etcétera. Pero en estadística, el concepto de población es un poco diferente, ¿ya? La población, cuando hablamos de estadística, hace referencia a un conjunto de elementos o a un conjunto de, ¿cómo le podemos llamar? A un conjunto de objetos, cosas, de personas, ¿ya? Que dice que contienen una o más características observables. Ya tienen que ser características observables, de naturaleza cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Y que se puede medir entre ellos. Entonces, vamos a suponer, ¿por qué hablamos de población? Porque en estadística vamos a trabajar mucho con la población. Vamos a colocar ejemplos. Aunque aquí abajo hay ejemplos también, ¿no? Por ejemplo, los empleados de una empresa en un día laborable constituyen una población en la que cada empleado, ¿ya?, tiene muchas características a ser observado. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo quisiera hacer un estudio de cuál es el ingreso promedio de los micreros, vamos a colocar ya, o los transportistas. Entonces, ¿quién va a ser mi población? Mi población se constituye en todas las personas que sean dueños de un micro, ¿no?, o de un minibús, o de un autobús, ¿no? Entonces, ahí automáticamente mi población ya queda definida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez se dedican al transporte, pero no son micreros, ¿no? Pueden ser taxistas, pueden ser, incluso pueden ser simplemente choferes, ¿no? Trabajan con micro, pero no son el dueño, son los choferes. Entonces, ellos están excluidos de la investigación, o podemos decir, ellos no forman parte de la población que yo quiero estudiar. Bien, entonces, esa es la población para la estadística. Es el conjunto de elementos que tienen una característica en común entre todos, por lo menos una o más, que tiene que ser observable y medible. Bien, porque también hay variables que no son medibles ni observables, ¿no? Como por ejemplo, si es que ustedes quisieran hacer un estudio de quién quiere más a su mamá, por ejemplo. Ese es un ejemplo ya que vamos a colocar. Entonces, el amor, los sentimientos, esas cosas no se pueden medir, no se pueden ver, ¿no? Son cosas en las que algunos incluso pueden mentir, y eso ocurre normalmente. No te amo, dicen, y nada, no sienten nada. La gente puede mentir con los sentimientos. Entonces, si hablamos de estadística, esas cosas no son válidas para hacer un estudio. Lo que no es medible y lo que no es observable no es válido para realizarse un estudio estadístico. ¿Se entiende, verdad? Lo que es la población. Aquí tenemos diferentes tipos de población, por ejemplo.
podemos decir aquí abajito un conjunto de doctores, ya van a ser una población de estudio, porque tienen una variable en común, es que todos son doctores o que todos son del área de la salud. Y así sucesivamente, aquí tenemos diferentes, ¿no? Maestros, taxistas, choferes, no sé si aquí será otra vez taxistas, pueden ser mecánicos, aquí trabajadores, motosierras, ¿no? Motosierristas, y así, diferentes grupos de cosas, incluso las cosas pueden ser una población, ¿no? Si hablamos de celulares, las personas que, podemos hacer un estudio de cuál es la marca más comercial. Entonces ahí la población van a ser los diferentes tipos de celulares y las variables van a ser las marcas. Hay muchas marcas de celulares. Entonces la población prácticamente se va a definir en función a lo que nosotros queremos investigar. Vamos al siguiente. Aquí sigue hablando de la población. Hoy nos pasamos. ¿Alguien que pueda leer eso, por favor? ¿Un voluntario? Yo, Lisen. Ya, Tatiana, por favor. La población viene definida por la tarea o investigación estadística a realizarse. En este sentido, la población consiste de un conjunto de datos estadísticos que se reúnen de acuerdo con la formulación de una investigación estadística o con la definición de la población específica. Muy bien. Entonces, esto es lo que ya le estaba hablando hace rato, ¿no? La población va a estar definida por la tarea o investigación estadística. Es decir, va a estar en función a lo que yo quiero investigar. ¿Ya qué es la tarea entonces? La tarea vendría a ser como el tema que yo quisiera estudiar de ese grupo de individuos o de elementos de una población, ¿no? Tal vez yo quiero investigar el nivel de ingreso de los docentes, ¿no? Entonces, esa es mi tarea. Ya, esa es la tarea o tema de investigación. Bien, vamos a la siguiente lámina, que es, tenemos 6 minutos para este link. Veamos tipos de población. Por favor, vamos a pedirle a Helen Calizaya si nos escucha. Helen, por favor, ayúdenos con esta lámina. Buenas noches, dice tipos de población. Por el número de elementos que la componen, la población se clasifica en finita o infinita. La población es finita si tiene un número finito de elementos. En caso contrario, la población es infinita. En la práctica, una población finita con un número grande de elementos se considera como una población infinita. Muy bien. ¿Se entiende, verdad? No hay más que 2 tipos de población. En cuanto a número, decimos que es finita e infinita, ¿no? ¿Cuándo es finita? Dice, cuando el número de elementos que tiene una población es una cantidad determinada. Vamos a colocar un ejemplo. Yo quiero saber cuál es la materia favorita de los estudiantes de primer año de Ixtabol, por ejemplo. Vamos a colocarlo. Entonces, ¿cuál va a ser mi población? Todos los estudiantes que estén matriculados en primer año. Y tengo que cerrarlo un poco más la pregunta, ¿no? Tengo que decir, el primer año de contaduría de Ixtabol. Entonces, todos los que estén matriculados en primer año van a ser de contaduría, va a ser mi población. Vamos a suponer que hay unos 500 estudiantes en primer año, ¿no? Entre ustedes, los otros grupos, los de presencial y virtual, sumamos todos. Vamos a suponer, no sé la verdad cuántos sean. Entonces, ahí estamos hablando de una población finita, ¿no? Que tiene un fin, que tiene un número determinado. Y cuando uno no sabe el número de elementos que contiene una población, se va a denominar infinita, ¿no? Como por ejemplo, yo quisiera saber en promedio cuánto mide un pescado sábalo, vamos a colocar, ¿ya? Entonces yo puedo agarrar y sacar unas muestras, ¿no? Sacar muestras del río e ir midiendo y después determinar un promedio. Pero en realidad la población de sábalos es infinita para mí, ¿no? Porque yo no sé con exactitud cuántas hay.
porque además van naciendo, además otras van muriendo y así sucesivamente. Bien, entonces, esa sería una población infinita, pero nos habla de la práctica, y aquí en la tercer fila, perdón, en el tercer párrafo, nos dice que en la práctica, cuando se hace un estudio y el elemento de una población es un número grande, entonces ya estamos hablando de una población infinita, por más que sepamos el número de elementos que tiene, ¿no? Vamos a suponer el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, los transportistas, ¿no? Yo quiero saber cuánto ganan los transportistas al mes. En Bolivia los transportistas pueden ser unos 20.000, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, 20.000, sabemos que es un número determinado, pero es muy grande, tan grande, que yo no podría preguntar a los 20.000, ¿no? Entonces tengo que trabajarlo, o lo considero como una población infinita, que es relativamente grande, ¿no? Para hacer mi estudio. Bien, eso es en la práctica, entonces. Vamos, que tenemos tiempo para seguir leyendo. Conceptos básicos. Veamos qué es una muestra, entonces. Ya vimos lo que es una población. Ahora veamos lo que es una muestra. Dayana Suárez, por favor, ¿nos ayuda? Buenas noches, Licen. Buenas noches. Conceptos básicos. Después de definir la investigación estadística a realizar, se debe decidir entre investigar toda la población o solo una parte de ella. El primer procedimiento es denominado censo y el segundo es llamado muestreo. Se denomina muestra una parte de la población seleccionada de acuerdo con un plan o regla, con el fin de obtener información acerca de la población de la cual proviene. Eso más le hablo de abajo. Sí, la muestra debe ser seleccionada de manera que sea representativa de la población. Un método de selección de muestras representativas es al azar simple. Esto es, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionada para la muestra. Muy bien. Entonces, ¿qué vendría a ser la muestra? En resumen, la muestra no es más que un pequeño grupo de la población que se ha seleccionado para estudiarse. Bien, vamos a suponer de los 20.000 micreros que conocemos o de los 20.000 transportistas, como yo no voy a preguntarle a los 20.000, escojo una pequeña muestra. Voy a escoger, vamos a suponer, unos 500 para hacer mi investigación, ¿ya? Pero esos 500 no pueden ser seleccionados así como, por ejemplo, los 500 van a ser de Santa Cruz, ¿no? Sino que yo tengo que hacer una muestra que sea representativa de toda la población. Eso quiere decir, para empezar, si estoy hablando a nivel nacional, esa muestra debe contener transportistas de todos los departamentos de Bolivia para que sea representativo, ¿no? Y además de eso, deben estar también representando los diferentes sectores del transporte. Tal vez el transporte pesado, si hablamos de transportistas en general, ¿no? El transporte pesado, el transporte de los micreros, el transporte libre, y hay diferentes tipos, ¿no? Los trufis, las líneas, diferentes líneas que existen, ¿no? Todos deben tener representación en esa muestra. Entonces, cuando nosotros estudiamos una muestra, aquí nos dice que se llama muestreo. Y si yo quisiera hacerlo, quisiera preguntarle a los 20.000 transportistas, es decir, preguntar a todos los elementos de la población, eso se denomina censo, que es lo que se va a hacer en Bolivia pronto, ¿no? Preguntarnos a todos uno por uno. Bien, eso es censo. Jóvenes, esto se va a cortar ya, les voy a enviar un nuevo link enseguida para que continuemos, no se vayan muy lejos.